Son las 12:36 ya del lunes 26 de mayo del 2025. Nicolás Maduro acaba de terminar de dar unas declaraciones desde la Plaza Bolívar junto al equipo del comando del PSUV, festejando los resultados electorales. Epa, mi llave, feliz lunes, feliz inicio de semana y feliz porque se llevó a cabo una jornada electoral con resultados bastante interesantes y sobre todo resultados que prueban el fraude electoral que intentó hacer la señora María Machado en julio del 2024. Y aquí se los voy a decir con números en las manos. Así es, a lo analógico. Aquí tenemos las pruebas fehacientes de que la señora María Machado cometió un fraude, intentando presentar unos números totalmente fraudulentos, totalmente falsos, totalmente manipulados de las elecciones presidenciales de julio del 2024. La señora Machado dijo que Nicolás Maduro había sacado 3,5 millones de votos y el señor Edmundo González Urrutia, alias El Pendón, estaba cercano a los 7,5 millones de votos. Siempre dije que más allá de lo absurdo que eran los números de Edmundo González Urrutia, los números más irracionales que pudo haber presentado la señora Machado eran los de Nicolás Maduro. Decir que el chavismo y que el candidato del chavismo, del gran polo patriótico, apenas había logrado cercano a los 3,5 millones de votos, era un exabrupto. Por cuanto el chavismo ha demostrado, y en las encuestas previas a las elecciones presentadas por grupos de oposición, como lo es Luis Vicente León, siempre daba fe de que había un 25% del padrón electoral que era el piso sólido del chavismo. Eso nos habla de cerca de 5,5 millones de personas. Y tomando en cuenta que es una elección presidencial, que es la que suele atraer más gente y tener una abstención baja, relativamente baja, de tal manera que era muy poco creíble, muy poco confiable ese número que generó la señora Machado. Esto para no hablarle de los números del Consejo Nacional Electoral. Hablemos simplemente de los propios números de la Machado. Pues bien, los resultados que se han entregado el día de hoy demuestran que esos números de la Machado son falsos. Y si bien estos números son del Consejo Nacional Electoral, debemos recordar que aquí participan 54 partidos políticos, entre ellos, la gran mayoría de ellos son de oposición, que hay más de 6.700, si mal no recuerdo, candidatos que iban, muchísimos de ellos de la oposición, que para las candidaturas de gobernador de estado iban más de 24 candidatos opositores, más los del chavismo, de tal manera que aquí, en estas elecciones, si bien las presidenciales del 2024 no había ninguna duda, porque además estuvieron presentes en los reconteos que se hicieron después del TCJ, 8 candidatos opositores, más de 30 partidos de la oposición, pues aquí la presencia de testigos y de representantes de la oposición es muchísimo mayor, tomando en cuenta la cantidad. Allá en aquel momento habían solamente 10 candidatos, aquí repito, hay 6.000 candidatos y ojos observadores y testigos de esos casi 7.000 candidatos que aquí existían. Es decir, aquí el fraude es prácticamente imposible. Tú no puedes, o sea, si nos resulta imposible creer que 8 candidatos de oposición se pusieron de acuerdo con el noveno, que era el chavista, que es Maduro, y 32 partidos, 30 partidos se pusieron de acuerdo con 3 o 4 partidos del gobierno para timar al pobre Edmundo González Urrutia y la pobre María Corina Machado, pensar que esto pudiera suceder aquí es imposible. Cuando vemos la votación que sacaron los candidatos del PSUV, tomando en consideración además que de acuerdo a esto creo que va un 90% de transmisión, o sea que todavía falta un 10%, para el momento del reporte, del primer reporte que da el CNE, que lo dio a las 11:30 de la noche, todos los candidatos del PSUV sumaban 4.428.090 votos. Repito, 4.428.090, es decir, 1 millón de votos más que los que quiso hacer ver la señora Machado que había sacado Nicolás Maduro en julio del 2024. ¿Ustedes creen honestamente que el chavismo iba a votar 1 millón de votos más por candidatos del chavismo que por su candidato principal Nicolás Maduro? Muy difícil de creer eso. Por cierto, hay que tomar aquí en consideración algo,
que aquí no hay representación para lo que es el Distrito Capital, Caracas, porque esa es la alcaldía mayor, que le toca las elecciones en fechas que todavía no han sido programadas. Es decir, hay una región con una población muy importante, la segunda población más grande del país, que no están en estos números, que no van a aparecer aquí porque no se eligió gobernador en esa región. De tal manera que si alguien me dice, bueno, pero es que todavía los números siguen siendo bajos, bueno, todavía falta un 10% de votos por contar y además te falta esa región. Es decir, mis números que siempre he mostrado son altamente consistentes con esto, porque con los que faltan, que es un 10% aproximadamente, llega fácil a los 5 millones, y con los votos de Caracas tiene los 5 millones y tantos de votos, un poquito más, del que yo siempre he hecho referencia, que es el chavismo sólido. Aquí está el chavismo. El chavismo salió a votar el día de hoy, tal como lo vine advirtiendo, como lo dije, producto de todo el trabajo de campo que hice durante estos 2 meses. No solamente en Caracas, no solamente en Miranda, sino en otras regiones del país, como Lara, como Carabobo, como Yaracuy, como en otros lados que estuve visitando, Zulia, etc. Y vi cómo estaban ambos grupos, ambas plataformas trabajando. Y les dije, señores, el chavismo está embalado. Y aquí está. Cuando tú revisas las porciones regionales, te das cuenta que el chavismo salió a votar. El chavismo respondió a su militancia. Y donde la oposición respondió, ganó. Por ejemplo, el único caso, lamentablemente, que fue Cojedes. Cojedes es el estado con mayor asistencia a la votación, 70%, y ganó Galíndez. Y las otras, donde hubo mayor asistencia, pero ganó el chavismo, el margen de triunfo del chavismo fue bastante bajo. Salió derrotada también la Machado en su llamada abstención, porque 42.63%, con toda la situación previa que existía, con todo el llamado a abstención, con todo el miedo generado, con el tema de unos personas detenidas, con equipos de implosión peligrosos, no es implosión, pero para no nombrar la palabra como es, ustedes ya la entienden, con incluso un día de mucha lluvia en casi todo el territorio nacional, es un número extraordinario. Se ha derrotado a María Machado el día de hoy. La señora María Machado ha quedado sepultada en su propio odio. La ha sepultado el pueblo venezolano en paz. Cuando tú ves que la presencia fue de 42.63%, la presencia, la asistencia. Cuando ves que el chavismo tiene sus números como yo se los dije, con un 25% de piso sólido, también ves que salió la oposición responsable de este país a decirle no a María Machado. Cuando ves que Galíndez gana con una asistencia a votación en su estado del 70%, la oposición salió a votar. Lamentablemente, algunas se vieron... no fue lo que pudo haber sido. Si nosotros en vez de 42 la asistencia hubiera sido por el 50%, seguramente hubiéramos ganado otros estados. Y si bien la Machado lo único que logró, porque sí tuvo un logro, y era que no tuviéramos más diputados y más gobernaciones, eso fue el único logro de la Machado. No es ningún logro nuevo, ya lo hizo en el 2018, lo hizo en el 2019, lo hizo en el 2020, lo hizo en llamados a abstenciones en el 2005, en otras muchas veces lo había hecho. Es decir, no hizo nada nuevo, esto lo ha hecho otras veces, muchas otras veces más. No tuvo ningún logro nuevo. No va a afectar no va a afectar al chavismo por esto, no va a afectar al país por esto, ni va a afectar al chavismo a nivel internacional con esto, porque quedó derrotada. Quedó en evidencia que ella es un fraude electoral con 2 piernas y un pelo largo. Más nada, porque no tiene más nada. Y queda demostrado, y creo y espero que el mundo comience a reflexionar, y los venezolanos en el exterior. Ellos no se van a quedar callados porque cobran por esa vaina, pero tenemos la herramienta más dura del mundo para callarlo. Y tengo que decirlo con mucha satisfacción, yo lo advertí. Yo dije, el machadismo le está huyendo duro a estas elecciones porque va a quedar enterrado por 2 razones. Uno, su falta de convocatoria. 42% es una buena asistencia. No convocó. Porque, repito, a pesar de que pudimos haber llegado, yo creo que nosotros el número hubiera sido el 50%, no pudo haber afectado por un 6% a la oposición, porque aquí los votos que faltan para llegar al 50%, hay unos votos chavistas ahí, pero mayoritariamente son opositores. Pero finalmente, con más de 30-35% que se hubiera sacado en estos números, ya era una derrota para la María Machado. El número de éxito de la María Machado es que la abstención, la asistencia hubiera sido de un 25%, porque es el chavismo. De 25% en adelante es oposición que salió a votar.
Es oposición que salió a votar, independientemente incluso que hayan votado por candidatos del chavismo. Pero es oposición porque el piso sólido es el 25, y aquí está demostrado. No está tan lejos los números, están aquí. Entonces, señora Machado, y todos sus vendedores de potes de humo se jodieron. Aquí están los números, aquí está la verdad verdadera. Les queda ahora claro que el problema no es que uno sea chavista o que sea madurista, es que uno no es machadista, porque quedarías en evidencia de ser un estafador, de ser un fracasado además, de ir pasito a pasito cometiendo cagadas. Recuerden lo siguiente, muchos creen que la señora Machado apareció de la noche a la mañana en el año 2023-2024. Desde el 2005, la señora Machado está en todas las películas como primera actriz desde el 2005. Quienes le cambian siempre es el primer actor, pero ella sigue siendo siempre la primera actriz, la mano que mece la cuna. Ella es la autora del fracaso de la oposición durante más de 25 años. Ella es la única responsable. Si te gusta mi contenido, por favor, házmelo saber. Tus comentarios me permiten conocer otras opiniones y enriquecer mis próximos análisis. Y si este lo consideraste bueno para romper el cerco mediático, compártelo. Epa mi llave, te invito a que me sigas en esta cuenta nueva. Así podrás continuar escuchando mis análisis, en caso de que me saboteen esta por la cual me has seguido hasta ahora.